Hola. En este video voy a hacer una comparación entre la fobia social, la contracción del vínculo afectivo y un calambre muscular. Probablemente no se deba hacer esta analogía, esta comparación, pero es útil por razones didácticas. No sé si es correcta, pero es útil. Pero voy a empezar desde un principio, porque la verdad es que es bien difícil entender qué es lo que es el vínculo afectivo. ¿Qué es un vínculo afectivo? Bueno, empiezo desde el comienzo. Cuando los bebés llegan a este mundo, llegan sin vínculos afectivos. Los tienen que aprender a formar, a establecer, a desarrollar vínculos afectivos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el primer vínculo afectivo es con la mamá. La mamá lo cuida, lo protege, lo acepta, lo quiere. Esto todos los días. Lo trata con cariño, con ternura, todos los días. El niño comienza a sentirse protegido, querido, aceptado, y comienza a formar el vínculo afectivo hasta que se vincula verdaderamente con su mamá, lo que se llama el apego, pero esto puede durar toda la infancia. El niño aprende a sentirse aceptado, querido y protegido por su mamá. Formó un vínculo afectivo con su mamá. Ese es el vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo lo va a necesitar para el resto de la vida, para poder relacionarse, interactuar con otras personas. Va a necesitar sentirse aceptado, querido, seguro de sí mismo frente a otras personas para poder relacionarse. Y de ahí surgen otros vínculos afectivos, el de amistad, enamoramiento, amor. Pero eso es el vínculo afectivo. Es la capacidad de sentirse seguro, aceptado, querido por el otro y protegido por el otro. Es decir, me permite sentirme seguro a la hora de interactuar con otras personas. Entonces, y seguramente hay otros sentimientos como, qué sé yo, empatía, felicidad, agrado. Pero eso es básicamente el vínculo afectivo. En las personas con fobia social, eso salió mal. El niño no aprendió a formar un vínculo afectivo seguro, a prueba de fuego, y falla. El vínculo afectivo falla. Y falla cuando el niño tiene que salir del hogar y enfrentarse a situaciones sociales estresantes, a situaciones sociales nuevas, fuera del hogar. Y ahí el niño sucumbe, le va mal, le falló la seguridad, le falló su vínculo afectivo frente a situaciones sociales estresantes. No se siente ni seguro, ni querido, ni aceptado, y entra el miedo. Y cuando eso ocurre, comienza la fobia social con una contracción violenta del vínculo afectivo. Es una especie de protección, es un acto instintivo de querer alejarme de las personas porque no me atrevo a interactuar, no me siento aceptado, querido, no me siento seguro para lidiar con las personas. Entonces quisiera no tener que lidiar con personas, quisiera no tener que interactuar, prefiero arrancarme. Y el cerebro lo hace con una contracción violenta del vínculo afectivo, y al hacer eso queda desconectado emocionalmente de la otra persona. La otra persona pasa a ser un extraño. Ya no tengo compromisos, ya no es nada para mí, me puedo arrancar. Muy bien, aquí yo tengo una serie de situaciones sociales en que típicamente comienza la fobia social. Cuando los chicos pasan por estas situaciones sociales,
se da inicio, comienza la fobia social. Esta lista puede ser muy larga, pero estas son las situaciones que yo conozco. Cuando alguien piensa que es un objeto de chiste para los demás, puede provocar la contracción del vínculo afectivo y dar inicio a la fobia social. Ser un objeto de chiste, muchas veces el divorcio marca el inicio de una fobia social, una decepción amorosa, un cambio de colegio, un cambio de ciudad, la muerte del padre o la muerte de la madre. El bullying muchas veces marca el inicio de la fobia social, una presentación oral fallida, acoso sexual o acoso laboral, acoso por medios sociales, la tartamudez. Muchas veces los chicos tartamudos piensan que son burlados y eso da origen a la fobia social. Familiares tóxicos, críticos, la muerte de una mascota querida, de un perrito. Yo tenía un chico con el cual trabajé por mucho tiempo y él tenía un lorito, lo tenía chiquitito, y su lorito era su fuente de afecto. Y un día el lorito murió y ese mismo día, producto de su soledad, empezó su fobia social. El maltrato de un profesor, una burla de un profesor, es muy común que sea la causa de la fobia social. Entonces, esto es muy importante porque cuando uno entiende el origen de la fobia social, el inicio de la fobia social, puede entender en realidad qué es la fobia social. Aquí hay mucha información. ¿Cómo se inicia la fobia social? Cerca del 30% de las personas recuerda el día exacto en que se inició su fobia social. El resto no lo recuerda, pero seguramente inició de la misma manera, lo único que no tiene recuerdos, ¿no? Entonces, la persona con fobia social no formó un vínculo afectivo seguro, no aprendió a sentirse querido, aceptado y seguro frente a las demás personas. Y frente a estas situaciones sociales que son estresantes, si nosotros analizamos estas situaciones sociales, son estresantes. Ese es el factor común en todas estas situaciones, el estrés, la angustia que produce en la persona. Y el fóbico social no la sobrevive, sucumbe, fracasa, contrae el vínculo afectivo y da inicio a su fobia social. Entonces, el inicio de la fobia social tiene mucha información, nos dice qué es la fobia social. La fobia social es un mecanismo de defensa que permite desconectarse de las demás personas, y al hacer eso prácticamente me provoco yo mismo la fobia social. Entonces, ahora voy a hacer una analogía con la contracción muscular. No que a lo mejor no es muy apropiado, pero sirve mucho. Miren, vamos a hacer una comparación. El calambre muscular verdaderamente es un mecanismo de defensa del cuerpo que consiste en contraer un músculo cuando el nivel de exigencia física excede el límite tolerable. En un partido de fútbol, cuando un jugador ya excede el esfuerzo tolerable, el cuerpo produce calambres, contrae el músculo. Eso impide que el jugador siga exigiéndose y lo deshabilita. La fobia social es lo mismo. La fobia social es un mecanismo de defensa del cerebro que consiste en la contracción del vínculo afectivo cuando la exigencia emocional excede los límites tolerables. Estas situaciones sociales exceden los límites tolerables del chico y se produce entonces una contracción del vínculo afectivo. Número 2, un calambre muscular. Algo físico ocurre a nivel de fibras musculares. Y en la fobia social, algo físico ocurre a nivel de redes neuronales.
pero también es algo físico a nivel de redes neuronales. Número 3. El calambre muscular ocurre en forma violenta, súbita, inesperada. La fobia social también. La contracción del vínculo afectivo ocurre en forma violenta, súbita e inesperada frente a una situación social estresante. 4. El calambre muscular es de origen traumático. Y la fobia social también. La contracción del vínculo afectivo es de origen traumático. El chico pasa por el trauma que le generan estas situaciones sociales estresantes. 6. El calambre muscular deshabilita al jugador para seguir jugando. La fobia social, la contracción del vínculo afectivo, deshabilita a la persona para continuar relacionándose. 7. El calambre muscular es reversible. La contracción del vínculo afectivo también es reversible. 8. El calambre es adaptativo, es decir, cumple una función beneficiosa. Se repara solo y vuelve a su estado normal. La contracción del vínculo afectivo no es adaptativa. Esa es la diferencia. Es un problema, ¿ya? Y no se repara solo. El vínculo afectivo no se repara solo. Por eso que la fobia social puede durar toda la vida. Requiere terapia específica para repararse. Entonces, el punto de este video es explicar cómo comienza la fobia social, porque eso entrega mucha información. La fobia social es la contracción de un vínculo afectivo, es de origen traumático, cumple una función que es hacer que las otras personas se vuelvan completos extraños y no tener que relacionarme con ellos, porque no puedo, me falla el vínculo afectivo. Ahora, esto es difícil darse cuenta porque nosotros, las personas con fobia social, sentimos el trastorno como algo confuso que nos afecta la vida completa. Nosotros no podemos separar las cosas en forma lógica y decir, ya, sí, yo tuve esta situación social y contraje el vínculo afectivo porque no pude lidiar con esta situación. No, el fóbico social no sabe lo que le pasa. Además, que esto es una teoría que aún no está científicamente validada, pero es evidente que la fobia social tiene que ver con el vínculo afectivo. La fobia social no es miedo a hacer el ridículo en público, como sostiene el DSM-5. El DSM-5 sostiene eso, y es lo que creen todos los profesionales, que la fobia social es miedo a exponerse públicamente por el miedo a ser criticado, burlado, ridiculizado. Aparentemente es así, pero es mucho más que eso. Incluye eso, pero mucho más que eso. La fobia social es algo mucho más grave. Es un trastorno del vínculo afectivo que consiste en el terror a establecer vínculos afectivos, terror a relacionarse cara a cara con personas, porque me falla la seguridad a la hora de sentirme querido, aceptado, respetado, protegido por la otra persona. Esto es muy importante por otra razón, porque cuando uno entiende el mecanismo de la fobia social, cómo se inicia y en qué consiste, entonces se pueden diseñar terapias mucho más efectivas, mucho más acertadas. Por ejemplo, en mi opinión, la terapia de exposición no es más que el sometimiento a una tortura. La terapia de exposición no es indicada para la fobia social, es una tortura. Es obligar a una persona a someterse
a una situación que le causa miedo, ansiedad y angustia. Y por lo tanto la terapia de exposición puede incluso agravar las cosas. Para diseñar una terapia correcta hay que entender las causas de la fobia social, qué es la fobia social. Y hay que orientar la terapia a eliminar, a reducir, a tratar sus causas y no los síntomas, ¿no? Las causas. La fobia social es un trastorno del vínculo afectivo. Veamos el vínculo afectivo. Es muy curioso que el cuerpo humano tenga como un recurso las contracciones de algo. Un calambre muscular es la contracción de algo. La fobia social es la contracción del vínculo afectivo. El mutismo selectivo es la contracción del habla. Y hay otros recursos a los que tiene el cuerpo humano que consisten en la contracción de algo. Muy bien, dejo este video hasta aquí. Y el objetivo de este video es dejar en claro que la fobia social es un trastorno del vínculo afectivo, es la contracción del vínculo afectivo. Ahora, cuando se contrae el vínculo afectivo, algo muy, muy malo ocurre. No solamente yo me desconecto de las personas, ¿ya? Pero ocurren cosas más malas también. Al desconectar el vínculo afectivo, surge el miedo, el terror a las personas. Eso queda perfectamente demostrado en los videos de los monitos de Harry Harlow, cuando los monitos fueron separados de su mamá y nunca formaron un vínculo afectivo. Todo lo que esos monitos conocen es el miedo, el terror. Nunca jamás van a poder resolver su miedo, porque nunca más van a poder establecer vínculos afectivos. Nunca podrán sentirse seguros, queridos y aceptados por otros monitos, porque no tienen un patrón, un modelo para aprender a establecer vínculos afectivos. Entonces, cuando ocurre la desconexión del vínculo afectivo, inmediatamente se produce una incapacidad para vincularse, para relacionarse con la otra persona. De ahí en adelante solamente es posible relacionarse actuando, poniéndose en piloto automático. Y esto es muy interesante porque la ciencia no conoce esta frase, actuar, tener que actuar, funcionar en piloto automático. ¿Qué significa eso? Que yo estoy interactuando con personas, me estoy relacionando, pero solamente a un nivel intelectual. La inteligencia me va diciendo qué hacer, qué responder, qué preguntar, cómo actuar. ¿Por qué? Porque el vínculo afectivo está contraído. Mis emociones están contraídas, congeladas, no están funcionando. Entonces la actuación consiste en actuar un vínculo afectivo que no está, ¿no? Cuando se contrae el vínculo afectivo, comienza un miedo intenso, un terror a las personas. Comienzan los síntomas físicos de la ansiedad, la sudoración, las palpitaciones, la respiración agitada y toda esa problemática. Y también surge una autoestima profundamente negativo, profundamente distorsionado, que consiste en la creencia de que yo no soy nada, no valgo nada, no merezco nada, no soy parte de nada, nadie me quiere. Es una cosa terrible, sin fin. Esto es infinito. Y es parte del trastorno. Sin embargo, y curiosamente, las personas que no me producen fobia social, personas que son muy poco intimidantes y con las cuales yo me atrevo a establecer lo poco de vínculo afectivo que yo tengo, con estas personas la relación se vuelve absolutamente normal. La relación es totalmente normal,
la amígdala no se activa, no hay miedo, no existe el miedo con estas personas. Puedo ser yo mismo, me siento seguro, capaz de relacionarme. Me puedo defender, me siento maduro, apto para la vida. Siento amor, cariño, afecto, empatía. En estas condiciones yo puedo estudiar, trabajar, enamorarme, casarme, hacer una vida normal. Pero esto ocurre con poquísimas personas. Muchas veces la mamá, el papá, otras veces no. Algún amigo, uno o dos, y la pareja, las personas que pueden formar relaciones de pareja. Pero con el resto del mundo existe un problema grave y serio. No me atrevo a establecer vínculos afectivos. No me siento ni querido ni aceptado. Y eso me produce fobia social, una desconexión emocional, que es algo grave, muy grave, que me impide funcionar como un ser humano. Lo dejo hasta aquí y estoy seguro que se ha entendido que el inicio de la fobia social, el cómo se inicia, entrega mucha información. Chao, chao.